cielo. ¿Ya? De cielo, como siempre están en el cielo las bandejas. La bandeja se hace en los tramos. Aquí están las opciones. Dice, también tiene con fittings y sin fittings. También porque calcula los largos, me imagino. Ya, y tiene varias opciones de geometría. Unas son de... Bueno, depende del producto que usen. De canal, de escalera, otro tipo de escalera. Por defecto hay una que se llama. Por lo general uno usa esto porque son más livianos, pero si es un proyecto chico da igual. Ya. Entonces también me dice el ancho. Bueno, en este caso me dice ancho y alto, como son rectangulares de sección, y la elevación. Entonces voy a dibujarlo acá al lado. Ya, dibujé dos tramos y me hace esa unión. Si yo, en este caso, si yo las uno, me hace una T. Aquí tiene más posibilidades de unión, porque las bandejas sí se unen así en realidad. También me hace una cruz si es que lo pongo así. Quizás está muy cerca. Algo pasa aquí. Quizás no tiene definida esa familia. Claro, no tiene definida la cruz. Bueno, pongámosle una cruz. Y de hecho me da varias opciones de radio. Ya, ahora veamos qué pasa. Ahí está. Me genera la cruz. Entonces, de hecho, el programa se da cuenta que hay un elemento como que evalúa a cada cambio de bandejas, que hay un elemento de bandeja, de tramo de bandeja, a la misma altura que otro y se sobrepone. Por lo tanto, piensa qué poner ahí. Y para eso se va a las opciones del tipo y dice ya, ¿qué pasa cuando se sobrepone en cruz? Poner esta pieza. Pone esa pieza y automáticamente me separa la pieza original, el tramo original, en dos y las une a la pieza. Ahí está. Y se van formando los canales. Y las bandejas también me permiten hacer esto de manera más fácil, digamos. Cuando yo tengo un conector, un codo, por ejemplo, una T, me dice un signo más aquí. Y eso me dice agrega una conexión a ese lado. Ahí. O elimina esa conexión. También en un codo, agrega una conexión para acá o para acá. Ya, en cualquier momento yo los puedo cambiar de tipo acá. Perdón, acá. Si yo cambio de tipo una, me sigue conectando. También la puedo cambiar de ancho o de alto. ¿Ya? A veces pasa eso que como cambio de ancho y no hay espacio para hacer una unión, no me la actualiza. Pero lo que debería hacer aquí es si cambio de ancho una bandeja, usar una herramienta que se llama cortar, que es, creo que la vimos, split, aquí está, SL. Ah, claro, es que no he cargado la familia unión. Y transición. Ya, eso es importante aquí en el tema de las bandejas, que con las bandejas sí pasa mucho que yo cambio de ancho en cierto momento del tramo. Entonces, si yo corto esta bandeja, cuando yo aplico esta herramienta dividir, me genera esa pieza que es una unión de canal, se llama. Que es un fitting también. Y lo que hace es que genera un tramo y otro tramo. Pero están unidos, están paralelos. Pero la gracia es que si yo ahora cambio se da cuenta de que hay una diferencia, entonces me mantiene el mismo ancho y
la aumenta y la unión la reemplaza por lo que se llama una reducción. Ya. También puede ocurrir que necesite hacerlo acá. Por ejemplo, si uno de esos dos, no, ahí no me deja. No, lo que tendría que hacer es, me parece que las T son siempre del mismo diámetro. Sí. Ya, ¿qué más? Ah, ya. Las bandejas también pueden ir cambiando porque ahí estamos cambiando horizontalmente, pero pueden cambiar en altura. Yo podría hacer que una bandeja, por ejemplo, ese tramo, esté un poco más arriba. 2100, 2200. Entonces, después, si los uno, me genera eso. Ya, y eso es medio complicado. Yo lo hice ahí, pero funcionó al tiro porque está suficientemente lejos, pero muchas veces no funciona de inmediato. ¿Ya? Ahí también funciona. Entonces lo que hay que hacer, como lo mismo que hicimos con los conductos, es que en general esos cambios de altura es mejor dibujarlos en elevación. Si yo quiero cambiar de altura esta bandeja, voy a esa altura. En elevación tengo mayor control sobre la posición real del elemento. Si yo quiero subir acá, va a subir a cierto ángulo, por ejemplo allá a 45, puede ser menos, y ahí yo sé exactamente dónde va a llegar. Incluso lo puedo bajar manualmente. Y yo sé, ahí yo me doy cuenta hasta cuándo puedo forzarlo. Porque aquí el tramo tiene ese largo, entonces si lo acerco más ya no va a existir ese tramo y me produce un error. Y entonces lo que puedo hacer es bajar un poco el radio de curva. Y ahí uno va jugando. Ya. También puedo hacer esto en planta. Ahora no se recomienda mucho, pero igual se puede hacer. Yo puedo ir avanzando hacia esa altura. Ahí voy a 1200 y de repente digo ya, voy a ir a 2000. Y lo que hace aquí es automáticamente me hace una pendiente 45 para subir desde 1200 a 2000. Eso creo que se puede regular en alguna parte. Ya. La justificación la vamos a ver después mejor. Ya, esas son las bandejas. Bueno, en el fondo las bandejas usan las mismas leyes que los conductos. Son más complicadas en cuanto a los espacios. ¿Se acuerdan que les decía que si hago un conducto y dos elementos están demasiado cerca, puede que no haga el codo? Por ejemplo, si hago esto y bajo el tiro, no va a alcanzar nunca a hacer un codo ahí. Entonces tengo que darme un espacio suficiente para hacer el codo. Y más aún si el codo es gigante como esto. Entonces, primero habría que regular el codo a un codo como el que usen ustedes, el mínimo que usen. Aquí, lo ideal es que cuando están aprendiendo usen las opciones que entrega el programa porque empezar a modificar los codos es muy complicado.
Aquí me da una opción nomás, pero mira, dice, se llama codo horizontal bend, ¿ya? Ahí está, M codo horizontal de canal. Ah, ahí está, M codo horizontal de canal estándar, así se llama, ¿ya? Y ese tiene un radio determinado. Ah, pero ese se puede modificar en realidad, sí. No, ese me la deja modificar. Así que yo le podría bajar el radio hasta el mínimo, casi como recto. Ya. Ya, eso hay que tener precaución de las vueltas que alcance a hacer el codo. Obviamente, con mayor razón en las T, porque ocupa mucho más espacio, como esa. Em, a ver, ¿qué otra cosa que vamos para empezar las bandejas? Cuando uno compra esos accesorios, por ejemplo, un ángulo o una derivación T, Ya. vienen con los radios ya definidos estándar, entonces no sé si serán los mismos que los que trae definido el programa estándar. Es que el programa, si tú usas esta pieza por defecto, te deja modificarlo. Claro, entonces, Ah, eso no lo hemos visto, sí. Bueno, qué bueno que me dijiste. El radio estándar que usa, por ejemplo, ahí uso 600. No, yo no le dije que usar y uso 600. Entonces aquí en Manage, Map Settings, Electrical, ¿se acuerdan que vimos las opciones de conducto? También hay opciones de bandeja. Y aquí están los tamaños. ¿Ya? Ah, no, no está el radio aquí, no, perdón. No, están los tamaños, no. El radio debería definirlo por defecto la pieza, me imagino. M codo horizontal estándar. A ver el... Bandejas, conductos de bandejas. Fitting de bandejas, perdón. $300 dice, por defecto. radio. 300 por defecto. A ver, veamos cuál que hizo. No me acuerdo en realidad. Por defecto dice 600. Puede ser que sea el último que usé. 300, ¿eh? No sé por qué está... Ah, a ver. Ahí está. Es el que dice acá, mira. Ahí está. Si yo hago una bandeja, me dice acá qué radio de giro quiero usar. Entonces, yo le puedo poner 200, por ejemplo. Ahí lo hace el tiro de 200. Ahí arriba. Sí. Pero también tú puedes usar una pieza que siempre sea fija. Porque esta pieza que dice estándar es como que sirve para todos los casos, o casi todos los casos. Pero debería haber piezas. Yo me recuerdo que antes habían unas que decía un diámetro, 2 diámetros, que era como el radio. El radio igual a un diámetro, un ancho, digamos. Eh, Veamos si está esa. Por ejemplo, mira, en las cruces hay tipos según el radio. 300, 600, 900. Entonces la pieza cruz, tú podrías setear este tipo de bandeja para que siempre que haga una cruz la haga con radios de 300. O de 600, 900, 1200. Eso mismo se puede hacer para los codos.
Vamos a ver aquí qué codos hay. Cargar familia, bandeja, fitting. Horizontal bend. Claro, no, estas son todas modificables. Hay unos que son fijos, pero no está la familia. Tú, en el fondo, el programa te permite hacer que sea fijo, ¿ya? Pero para eso habría que idealmente no editar la familia porque es más complicado, pero conseguir uno que sea fijo, que debería haber. Sí, debería haber uno que esté fijo. O sea, que uno lo puede dejar fijo con el radio que tienen las cosas que venden acá en Chile. A eso me refiero. Claro, porque ustedes usan siempre las mismas piezas, Sí, ¿cierto? siempre la misma. El 1.45, soldado 1.90. con la misma medida, el mismo radio. Sí, Entonces, claro, uno de repente cuando está en un espacio reducido y quiere instalar bandeja y quiere poner una T, por ejemplo, no sabe si le va a alcanzar o no colocar los accesorios. claro. No, aquí todos están en estándar. De hecho, mira, esto lo vamos a ver cuando aprendamos a editar familias, pero el hecho de que salga aquí el parámetro en radio de doblez, ¿cierto? El bend radius, ya sale default. Entonces, si yo lo pusiera eso en tipo, que aquí no lo puedo modificar, si lo pusiera en tipo, me dejaría editarlo por crear tipos fijos. Y ahí podría hacer eso. Ya, pero después lo vamos a hacer. Ya, lo que no vimos, los tamaños de las bandejas están acá. Bueno, esto es bastante simple, son números, ¿no? Entonces, si no tengo el tamaño acá, no me lo va a usar. Por ejemplo, aquí dice 7, están en orden de valor. 750, 900. Si yo quisiera hacer uno de 800, no lo debería hacer. Claro. Si yo ingreso 800, igual lo hace. No sé por qué en realidad existe eso, igual lo hace. Ya, son como tamaños fijos. Ya, ahí vimos un tipo, pero igual hay varios. Por ejemplo, ese de escalerilla, que es más complejo, me va haciendo los horizontales y me ocupa más espacio, pero queda más preciso. También yo puedo cambiar la altura, no hay problema con eso. Y de hecho, si cambio la altura, me hace una pieza, me hace la pieza esa de unión, pero me la hace con diferente altura. Ya. Y si se fijan, lo está justificando. Justificando se refiere a qué alineo. ¿Ya? Lo está justificando al centro. Por ejemplo, si yo achico esto, ahí. Entonces hay una diferencia de ancho entre esa y esa. Y lo está haciendo justo en el eje. También podría ser que esto fuese alineado a este lado. Por lo general se usa así, se usa que se alinea a un lado para que ocupe menos espacio. ¿Ya? Si yo... A ver, una elevación ahí. Si yo tengo unas bandejas que cambian, que van pegados a una losa o van pegados a unas vigas, por ejemplo, que por lo general es así.
Entonces yo quiero que si hay una reducción o un cambio de altura, esta sea absorbido hacia abajo, no hacia arriba, no en el medio. Si yo cambio acá, queda en el medio. No tiene sentido. Entonces eso se llama justificación. ¿Ya? Veamos eso a la vuelta, si mejor practiquen. Eso se puede hacer. ¿Ya? Practiquen generar bandejas un rato y ahí me consultan si les salen dudas. Ya.